Bueno, vamos a ir con el tema de falla renal aguda en base a nuestra bibliografía, que es Harrison, y en base a un 10% en base a estas guías que son de falla renal aguda según las guías Cadigo. El término de falla ya está en desuso porque puede haber lesión renal aguda sin falla renal. Por eso es mejor denominar lesión renal aguda o injuria renal aguda, como está en el artículo. Hasta el mismo Harrison no lo lleva como insuficiencia renal aguda, sino como lesión renal aguda o del inglés injuria renal aguda. ¿Ok? Nos vamos a basar básicamente en esto. Vamos a comenzar con este caso clínico que se trata de un paciente de 55 años de edad con antecedente de tabaquismo intenso desde su juventud. Ojo, y hay un factor de riesgo ahí para EPOC, cáncer y otras enfermedades, quien presenta desde hace 2 semanas en gran ataque del estado general posterior a un cuadro infeccioso. Ojo, me están diciendo cuadro infeccioso. ¿Ok? Probablemente desarrolle sepsis y haga un SACI. ¿Ok? Una lesión renal aguda asociada a sepsis. Una infección urinaria, una infección en vías aéreas superiores que acompaña náusea, vómito, lumbalgia, oliguria. Acá me están llamando un término de oliguria que probablemente me diga que está en falla renal. Los estudios de laboratorio presentan creatinina de 12 miligramos. Si bien no es el marcador 100% de lesión renal aguda, pero nos dice de alguna manera que tiene lesión renal aguda. O sea, lesión renal por lo menos. No sabemos si es agudo o crónico o un crónico reagudizado, ¿no? Que podemos tener en esos 3 contextos. 4 días después el paciente fue atendido en el servicio de urgencias. Se realizaron los siguientes estudios de laboratorio, de gabinete y presenta una hemoglobina de 10. Esto de hemoglobina vamos a ver que es muy importante para diferenciar entre falla renal aguda y entre crónica reagudizada o simplemente crónica. Con anemia microcítica hipocrónica, una leucocitosis de 11.300, un BUN de 149 miligramos de cilitro, una creatinina de 17.8 y una tasa de filtración glomerular calculada a 13 ml por minuto, y una proteína C reactiva de 15 y una velocidad de sedimentación globular de 79 milímetros a la primera hora. Entonces acá me llama la atención que tiene una creatinina severamente alta, está muy alta, ¿no? Y aparte que en este nitrógeno ureico en sangre también se encuentra muy alta. Pero además nos dan otros datos. Nos dicen, con los resultados obtenidos en este paciente, supongo que tenía algo de clínica para enfermedades reumatológicas, les solicitan un panel reumatológico, el cual tiene un ANA negativo, ANCA positivos, sobre todo ANCA-P en 1 en 61, y unos anticuerpos antimembrana basal glomerular positivos a títulos de mayor a 1 en 72. Niveles de complemento normales y complejos inmunes circulantes normales. Se realiza biopsia renal. Imagínense, este paciente por esa creatinina llegó hasta una biopsia renal percutánea que mostró una glomerulonefritis con proliferación extracapilar y necrosis focal. Pues acá nos vamos a enfocar a la lesión renal aguda, ¿ok? No tanto al problema reumatológico, que eso lo vamos a ver en otras videoclases. Lo que nosotros debemos de saber es cómo yo puedo diferenciar entre falla renal aguda y falla renal crónica reagudizada. En la lesión renal aguda, ¿cuál es la clasificación fisiopatológica que me va a ayudar a entender la posible causa de lesión renal y el tratamiento? Aquí es muy importante la fisiopatología. ¿Qué índices o métodos conocemos para diferenciar entre lesión renal prerrenal y necrosis tubular aguda, es decir, lesión renal intrínseca? En los exámenes siempre, por lo menos la mayoría, han preguntado estos índices y lo vamos a explicar de la mejor manera. Además nos dicen, si un paciente deseamos valorar la clasificación de la lesión renal, tanto prerrenal, renal, posrenal, la que ustedes conocen, y está con diuréticos, ¿okay? ¿Qué otros índices
podemos usar para clasificar en este contexto. Y el otro tipo sería en qué tipo de falla renal aguda debemos alcalinizar la diuresis. Son preguntas que probablemente pues en el examen nos comiencen a poner en forma de pregunta cerrada y nosotros podamos contestar. ¿Okay? Primero debemos saber qué es la falla renal aguda, ¿no? Básicamente la falla renal aguda o la lesión renal aguda en realidad se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal. Entonces yo debo recordar por fisiología básica qué funciones tiene el riñón, ¿no? Primero desechar tóxicos, ¿no? Productos nitrogenados, interviene en el equilibrio ácido-base, interviene en la regulación de la presión arterial, produce hormonas como la eritropoyetina y activa, potencia la 1.25 dihidroxicalciferol, que es la vitamina D, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, y otras funciones como por ejemplo participa igual en otras funciones importantes en el medio interno. Entonces, cuando esta función, una de estas funciones se deteriora, entonces lo que existe es retención de productos nitrogenados. Eso se expresa por el aumento de la creatinina y cuerpos nitrogenados y otros desechos que son eliminados por el riñón. Entonces, ¿qué tanto de prevalente es la lesión renal? De 5 a 7% en las hospitalizaciones. ¿Okay? O sea, de cada 100 pacientes, 5 o 7 van a tener lesión renal aguda. Y peor en los cuidados intensivos. En terapia intensiva, yo diría hasta la mitad o más de la mitad tienen falla renal aguda. ¿Ok? Pero en el libro nos menciona hasta el 30% tienen lesión renal aguda. Pero ¿por qué es peligroso la lesión renal aguda? O sea, tú tienes un paciente internado en medicina interna y de repente tiene una creatinina de 1.5, está subiendo a 1.8. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes mueren. Porque cuando un paciente solo llega con neumonía y no sé, póngase que tiene 50 años y aparte tiene la lesión renal, se aumenta más el 50% la mortalidad. Es decir, un paciente que esté hospitalizado y que tenga lesión renal, pues va a tener complicaciones de todo estilo y aumenta el factor de riesgo para la mortalidad. ¿Okay? Por eso es muy importante. ¿Y por qué se mueren? Pues hacen trastornos hidroelectrolíticos, hacen hipercalemias, hiperpotasemias y los matan. Retienen tanto líquido que pueden hacer edema agudo pulmonar, hacen fallas respiratorias y se mueren. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la clasificación de la lesión renal aguda, el libro de Harrison nos muestra en 3. ¿Ok? Prerrenal, es decir, antes del riñón, propiamente del riñón intrínseca, y la posrenal después del riñón. ¿Qué causas nos llevan a fallar a lesión renal prerrenal? Obviamente la hipovolemia, porque al haber hipovolemia disminuye el volumen circulante efectivo y disminuye la perfusión del riñón. Cualquier causa que me disminuya el volumen circulante efectivo me va a llevar a lesión renal aguda. ¿Y qué causas me llevan a que disminuya el volumen circulante efectivo? La hipovolemia, por hemorragia, diarrea, con muchos diuréticos, lo que sea. Disminución del gasto cardíaco, un paciente infartado, una valvulopatía o arritmia que tenga que el volumen sistólico disminuya, también afecta al riñón. ¿Okay? La insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia hepática, el uso de AINES, de IECAS o ARAS y ciclosporina, ojo, estos son prerrenal. En el examen alguna vez, en las preguntas de la residencia, entraron un paciente que tiene consumo
crónico de Aines, por artritis reumatoidea, por artrosis, por lo que ustedes quieran, ¿a qué tipo pertenece? Y muchos le pusieron intrínseca, pero acá es prerrenal. Bueno, mientras que la lesión renal aguda intrínseca, es decir, que hay buen volumen circulante efectivo, no hay nada quien lo obstruya, el problema es dentro del riñón. Entonces, ¿qué? Se puede afectar tanto el glomérulo, ustedes recuerden que la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Cuando afecta el glomérulo, existe una glomerulonefritis. ¿Por qué causas? Autoinmunitarias, por complejos inmunes, por superantígenos, aptenos, por lo que ustedes quieran, pero ahí existe una inflamación de estos glomérulos. Y clínicamente se presentan de diferente manera por una hematuria con glóbulos rojos dismórficos. ¿Okay? Y no solo puede afectarse el glomérulo, también se pueden afectar los túbulos e el intersticio. Entonces aquí se la ha clasificado en 3. La isquemia también da lesión tubular e intersticial. La septicemia por un fenómeno de la teoría unitaria y por nefrotoxinas, ¿no? Principalmente acá tenemos los contrastes yodados que se usa en tomografías con contraste, por ejemplo, una angiotomografía, una tomografía abdominal con contraste para ver abscesos o líquidos, los aminoglucósidos, el cisplatino, la anfotericina B y causas endógenas, ¿okay? Que me van a llevar a que el túbulo o el intersticio se obstruya y crea una lesión renal. Y otra puede ser vascular, como por ejemplo una vasculitis. En realidad el nombre correcto es una polangitis, la hipertensión maligna, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico que me causan lesión renal. ¿Por qué es importante esto? Porque el tratamiento es diferente. ¿Ok? Mientras que en la posrenal lo que pasa es que hay obstrucción, puede haber en la uretra, en el sistema pielocalicial, en donde ustedes quieran, creando una ureterohidronefrosis. ¿Okay? Ahora, una vez que nosotros sabemos más o menos que el paciente en qué contexto clínico está, para identificar el mecanismo de lesión renal aguda, entonces acá el libro nos muestra, por ejemplo, cómo la insuficiencia renal intrínseca, la lesión renal intrínseca es generada en diferentes partes. Estos acá está el glomérulo, ¿no? Y aquí están los vasitos, la arteriola aferente y la arteriola eferente. En estas arteriolas, cuando se afectan estas arteriolas, crean lesión renal aguda. Pero ¿qué causas nos van a afectar? La glomerulonefritis, la vasculitis, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, los ateroémbolos, la hipertensión arterial maligna, los antagonistas de calcineurina, recuerden que son quimioterápicos, y la septicemia. ¿Okay? Puede ser que en el examen me pregunten cualquiera de estas que me lesionen los vasos finos. Túbulos. ¿Qué me van a ocasionar daño acá en el túbulo con tornado proximal? Sobre todo los tóxicos. La rhabdomiólisis, la hemólisis, el contraste yodado, la necrosis tubular aguda isquémica y la septicemia. Y la intratubular, principalmente las proteínas de mieloma, el ácido úrico, sobre todo en un contexto de síndrome de lisis tumoral, y las causas exógenas como el aciclovir y el metrotexato. Cualquiera de estos, es posible pregunta de examen. ¿Okay? Sobre todo si nos quieren, pues que no quieren que ingresemos a la residencia. Acá tenemos en vasos grandes, sobre todo los émbolos, las vasculitis, la trombosis de vena renal y el síndrome de compartimiento abdominal. ¿Ok? El síndrome de en realidad el síndrome de compartimental abdominal o síndrome de hipertensión intraabdominal es otro tema que lo vamos a discutir en otro capítulo. Y cuando se afecta el intersticio,
ahí sobre todo es de causa alérgica, infecciosa o infiltrativa o inflamatoria. La alérgica se ha asociado a fármacos, infección a pielonefritis, infiltración linfoma, leucemia e inflamatorias como Sjögren o nefritis tubulointersticial, uveitis y septicemia. Si ustedes se dan de cuenta que la septicemia te ataca por varios mecanismos a la lesión renal aguda, tanto en los vasos finos, en los túbulos contorneados proximales y en los vasos grandes probablemente. De toda esta nefrona que ustedes conocen acá, donde la parte donde más se lesiona es la zona 3 del túbulo proximal. ¿Por qué? Porque esta parte tiene un metabolismo oxidativo que consume mucha energía metabólica. Por eso es que los nuevos biomarcadores parten de este lugar, del túbulo contorneado proximal, que lo vamos a ver. ¿Okay? Ahora, la fisiopatología de la lesión renal aguda por isquemia es básicamente cuando obstruye la microvasculatura por vasoconstricción, no hay un equilibrio con la vasodilatación, existe una adhesión leucocitaria endotelial con obstrucción vascular muy importante. Al ocasionar la isquemia, lo que existe es una lesión tubular, pérdida de la polaridad, apoptosis y necrosis. Ojo, que cuando existe lesión tubular, existen estas dos fases: la muerte celular programada, la apoptosis y la necrosis generada por la vasoconstricción o isquemia. Posteriormente existe la descamación de células viables y necróticas, la obstrucción tubular y la fuga retrógrada. Esto lo voy a volver a recalcar porque es posible pregunta de examen, porque ya en los anteriores años de ingreso. La enfermedad de vasos finos que culminan en isquemia básicamente son la microangiopatía trombótica, el síndrome de anticuerpo contra fosfolípidos, la nefritis por radiación, la nefroangioesclerosis maligna, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, la esclerodermia y enfermedades ateroembólicas. Ahora, cuando la lesión renal es por nefrotoxinas, nos pueden preguntar cuál de estas presenta lesión renal por nefrotoxinas. ¿Okay? Tenemos acá los contrastes, los medios, el gadolinio, los aminoglucósidos, la anfotericina B, que causa necrosis tubular. Ojo con esto. Cuando un paciente recibe anfotericina B y llega a tener falla renal aguda, esta es la que se asocia a hipomagnesemia. Cuidado, en el examen nos pregunten que la lesión renal aguda asociada a hipomagnesemia, ¿cuáles de estos fármacos presentan o cuál es la causa? La respuesta es la anfotericina B. ¿Okay? También la vancomicina, el aciclovir, foscarnet, la pentamidina, el tenofovir, el sidofovir son nefrotóxicos. Dentro de los quimioterápicos tenemos el cisplatino, el carboplatino, la ifosfamida. Y los productos de tóxicos como el etilenglicol y las toxinas endógenas. Por ejemplo, ¿qué pacientes pueden tener mioglobina, hemoglobinuria, ácido úrico? Sobre todo las mioglobinas en rabdomiólisis. ¿Y quiénes presentan rabdomiólisis? Pues los pacientes que están en un temblor, están aplastados, sufren síndrome de aplastamiento, o pacientes que esta rabdomiólisis es ocasionada por medicamentos. ¿Okay? Y la nefritis intersticial aguda, vamos a ver cómo se la diagnostica. Pero la causa, la que predispone esta nefritis intersticial, sobre todo son antibióticos, dentro de los cuales está la penicilina en primer lugar, la cefalosporina, quinolona, sulfonamidas y la rifampicina. ¿Okay? Y la nefrotoxicidad por anfotericina B está asociada a poliuria, recuerden, hipomagnesemia, hipocalcemia y acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Okay?
La lesión renal aguda de tipo postrenal, pues habíamos mencionado que en este sistema puede existir cualquier obstrucción, ya sea por cálculos, por hipertrofia benigna de próstata, por neoplasias, por infiltración de tumor, por fibrosis retroperitoneal, porque hay obstrucción de la sonda vesical. Cualquiera de estas causas me predispone a lesión renal postrenal. ¿Okay? Ahora, un paciente que viene con lesión renal aguda y la tenemos que definir, ¿no? Decir si realmente lo es. Para eso nosotros necesitamos que esta lesión renal aguda es que exista aumento de azuados por lo menos de 0,3 miligramos por cada 100 ml en 48 horas, específicamente la creatinina, o disminución del volumen de orina a 0,5 ml de kilogramo peso por hora, ¿ok? En un contexto de más de 6 horas. Para esto yo hago una anamnesis y exploración física, por ejemplo, si tiene problemas de reumatológicos, si tiene sepsis, si ha tenido algún tipo de hipovolemia, si ha tenido infarto, si tiene sonda vesical, si tiene tumor, dependiendo de las comorbilidades o el contexto clínico, voy a catalogar qué tipo de lesión renal es. ¿Okay? Para esto, yo voy a pedir un sedimento de orina, un examen general de orina para buscar signos. Y estos signos en la orina, esto es posible pregunta de examen. Cuando existen cilindros hialinos, la lesión renal aguda es prerrenal. Si existe piuria y hematuria, es lesión postrenal. ¿Okay? Por ejemplo, la semana pasada teníamos un pacientito en la terapia intensiva que tenía, por ejemplo, lesión renal y tenía hemoptoicos llegando a hemoptisis. ¿Ok? Pero lo que me llamaba la atención es que en la bosa colectora, en la orina, había hematuria macroscópica. Tú la veías y parecía Pepsi, Coca-Cola así negra. Entonces yo digo a los residentes, este paciente está haciendo un síndrome riñón-pulmón. ¿Ok? Probablemente este paciente haya consumido algún fármaco, se haya inyectado alguna sustancia que esté actuando como superantígeno y esté ocasionando hemorragia alveolar difusa, eso diagnosticada por broncoscopía, y que tenga hematuria. Entonces nosotros les decimos, necesitamos un examen general de orina para ver si esa hematuria es por lesión glomerular o es por lesión de las vías urinarias bajas. Sorpresa, hacemos el examen de orina y sale hematuria de origen postrenal, es decir, no glomerular, no habían glomérulos dismórficos. Y hacemos una ecografía y la sonda estaba destrozando la uretra, es decir, que la sonda no estaba en la vejiga, estaba en la uretra y habían inflado el globo vesical en la uretra. Entonces era una hematuria traumática. Mientras yo pensando en un síndrome riñón-pulmón. Pero pues es así, ¿ok? Era una lesión renal, además estaba elevándose los azuados, la creatinina llegó a 1.8, era una lesión renal aguda postrenal, ¿ok? Y la lesión renal aguda por necrosis tubular aguda es cuando realmente el paciente ha tenido una hipotensión muy severa o los fármacos o algo que le esté lastimando al riñón y esté ocasionando necrosis tubular. Entonces, en el examen general de orina, lo que nosotros vamos a ver son cilindros granulosos pigmentados. Esto le da una característica de pardo terroso, que nos dice el libro de Harrison, y cilindros tubulares epiteliales. ¿Okay? Estos tres van a tener cuidado porque nos pueden preguntar en el examen. La glomerulonefritis puede originar eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocitarios, mientras que la nefritis intersticial pueden originar cilindros leucocíticos. Luego, si en el examen general de orina encontramos cristales de oxalato,
La falla renal debe obligar prácticamente a buscar signos de toxicidad por etilenglicol. Son pequeños detalles, letra chiquita, pequeña, que hay que sabérselas, hay que tomarlos muy en cuenta. Y aquí pusimos una imagen, miren cómo en la hematuria glomerular hay glomérulos dismórficos, mientras que en la hematuria urológica, como en la lesión renal que les comenté, son glóbulos rojos que mantienen su forma de biconvexa y su concavidades, ¿no? Y ya terminamos. Las causas principales de falla renal aguda para el diagnóstico, vamos a ver algunos parámetros. Aquí lo he clasificado como lesión renal prerrenal, por septicemia y por isquemia. En la prerrenal, la manifestación clínica es que el paciente tenga algo que le cause el volumen, la disminución del volumen circulante efectivo, hemorragia, vómitos, pancreatitis, etc. Uso de AINES, IECAS o ARAS, ¿no? En el laboratorio, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Ojo con esto. La proporción entre BUN y creatinina más de 20. ¿Ok? Entonces yo solicito el laboratorio, veo cómo está el NUS o el BUN y la creatinina. Si está el NUS en 50 y la creatinina en 2 y hago la división y me sale más de 20, eso me sospecha que pudiera ser prerrenal la lesión renal. Además, si se acompaña de una fracción de excreción de sodio menos del 1%, es prerrenal. Si tengo cilindros hialinos y una densidad urinaria más de 1018 o una osmolaridad más de 500 milosmol por kilogramo, eso es prerrenal. Estos valores debemos de aprenderlos para contestar en el examen. ¿Okay? Mientras que por septicemia, pues nosotros habíamos aprendido en la facultad que la lesión renal aguda por septicemia era prerrenal, pero ahora se sabe que es multifactorial, que es prerrenal y que es renal intrínseco. ¿Ok? Entonces estos pacientes vamos a sospechar si es por septicemia, obviamente van a tener criterios clínicos de sepsis, ¿no? Criterios diagnósticos. Y la orina puede tener cilindros granulosos y cilindros de células epiteliales de túbulo renal. El FENA puede estar menos del 1% o puede estar más del 1%. Mientras que por isquemia, ahí lo que más me importa es que pueda haber como antecedente hipotensión sistémica, que me esté llevando que se manifieste por oligouria, disminución del estado de conciencia, aumento del lactato y demás. Y el sedimento de orina suele contener cilindros granulosos y cilindros de células epiteliales de túbulos renales con un FENA típicamente menos del 1%. Mientras que la lesión renal aguda por nefrotoxinas, tanto la rhabdomiólisis, la hemólisis, síndrome de lisis tumoral, el mieloma múltiple, vamos a encontrar características importantes. Por ejemplo, si un paciente hace lesión renal aguda y yo veo por qué está haciendo, no ha tenido hipotensión, no tiene vasculitis, no tiene, pero le pide una CPK total. Ojo con esto. Cuando yo veo rhabdomiólisis, yo tengo que tener una creatina, una CPK, una creatinfosfoquinasa alta, más de 300. Pero para que me haga lesión renal, por lo menos debería estar más de 5000. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces ahí yo digo que el paciente tiene rhabdomiólisis. Y el FENA, pues está menos del 1%. En una hemólisis, ¿cómo voy a sospechar hemólisis? La tríada clásica. Anemia, aumento del LDH, disminución de aptoglobina. Entonces digo, este paciente está en hemólisis. Aumento, tendrá ictericia, tendrá bilirrubina indirecta alta, pues sí, ustedes verán. Pero esto yo debo de tener para decir que es hemólisis. Y el FENA menos del 1%. ¿Ok? En lisis tumoral, el antecedente es que haya recibido quimioterapia, que clínicamente y laboratorialmente
posiblemente se sospeche hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperuricemia y hago el manejo de lisis tumoral. ¿Ok? El mieloma múltiple, pues ahí ya tengo los criterios de diagnóstico. Aquí puedo encontrar un pico monoclonal en electroforesis de proteínas y en la orina un pequeño desequilibrio aniónico, y la biopsia ósea es importante para corroborar el diagnóstico, ¿no? Y las nefrotoxinas, pues el paciente si ha recibido contraste, si ha tenido consumo de es decir, prescripción de vancomicina, aminoglucósidos o algunos antirretrovirales. También el FeNA es menos del 1% y en la lesión tubular aguda puede ser oligúrica o no. Mientras que la nefritis intersticial, que también ha sido muy preguntado en los exámenes, es que se acompaña con eosinofilia, piuria estéril y a menudo no hay oliguria. Sobre todo están relacionados con los fármacos. ¿Okay? Y otras causas de lesión renal aguda, una glomerulonefritis por vasculitis. Entonces ahí ustedes verán todas las enfermedades reumatológicas, ¿no? Lupus, infección por faringitis, otras por síndrome de anticuerpo antimembrana basal glomerular, y tenemos la nefritis intersticial que ya mencionamos, el TTP y el US, la enfermedad tiroidoembólica, el equipo renal. Ahora, cuando nosotros tenemos una lesión renal aguda, pedimos sedimento urinario. En el sedimento urinario nos tienen que identificar cómo es, si hay proteínas, si hay glóbulos rojos, si hay hemoglobinuria, cómo está la densidad, cómo está el pH y esas cosas. Entonces, nosotros, cuando vemos una imagen normal y estos eritrocitos y leucocitos y cilindros hialinos escasos, pues podría ser prerrenal, posrenal o trombosis de la embolia, trombosis o embolia arterial, estoy hablando de la arteria renal, una vasculitis preglomerular o síndrome hemolítico urémico o púrpura trombocitopénica trombótica o crisis de esclerodermia. Pero cuando yo veo anormal este sedimento urinario, digo cuáles serían las posibles causas de lesión renal. Por ejemplo, cuando veo eritrocitos y cilindros de eritrocitos, pues estas son mis causas: glomerulonefritis, vasculitis, hipertensión maligna, microangiopatía trombótica. Cuando veo leucocitos y cilindros de leucocitos, podría tratarse de una nefritis intersticial, glomerulonefritis, pielonefritis, rechazo del injerto, infiltración maligna al riñón. Cuando yo veo células de epitelio tubular renal, cilindros pigmentados, esto sí es posible pregunta de examen. Cilindros pigmentados, recordemos que era necrosis tubular aguda. Cilindros granulosos, necrosis tubular aguda. Eosinofiluria, nefritis intersticial. Pero no es la única, tenemos otras causas. Cristaluria, nefropatía por ácido úrico. ¿Okay? Entonces vamos a entrar, como alguien diría, ¿cómo vamos a identificar si es una lesión prerrenal, renal o posrenal? Básicamente tenemos varios criterios y esto nos pueden preguntar en el examen como caso clínico o como pregunta cerrada. Esto es muy importante que tengan como resumen. Aquí todo es fisiopatología. Por ejemplo, si a un prerrenal se supone que le falta líquido, le falta volumen, el riñón lo que va a hacer es capturar todo el sodio que quiera y el agua que quiera. Va a capturar, va a recuperar. Por lo tanto, en la orina, en el examen de orina, va a haber menos sustancias porque el riñón ya los ha absorbido. Entonces, en una prerrenal, pues habrá sodio en orina menos de 20, una fracción de eyección de sodio menos de 1, porque el riñón se lo está absorbiendo, un índice de función renal menos de 1, osmolaridad más de 500. ¿Por qué esto más? Porque el líquido que pasó por el riñón se lo absorbió. Entonces dejó pasar solutos.
pero todo el líquido que pudo pasar por el riñón se lo absorbió, reabsorbió. Entonces la osmolaridad, por lo tanto, va a estar alta. La relación entre creatinina orina y creatinina plasmática es más de 40 por el mismo mecanismo. La relación entre urea y creatinina plasmática más de 20 y una densidad urinaria más de 1015. Cuando yo tengo un FeNA menos de 1, una osmolaridad más de 500, con estos dos valores yo digo que es prerrenal. ¿Ok? Mientras en una necrosis tubular aguda, cuando el riñón, la hipotensión, las toxinas, el medio de contraste, la sepsis, realmente dañaron los túbulos, se murieron los túbulos, entró en apoptosis, necrosis y están obstruidos los túbulos, entonces el riñón ya no funciona. Por lo tanto, el riñón ya no puede absorber el sodio, ya no puede absorber el líquido. Por lo tanto, el FeNA va a estar más de 2. Va a eliminarse el sodio. Y por lo tanto, la osmolaridad, porque el riñón no puede reabsorber el líquido, la osmolaridad va a disminuir, menos de 300. Y obviamente se relaciona con la densidad y otros valores. Entonces, como ustedes verán, esto es importante para identificar entre prerrenal y renal. La postrenal tanto no nos ayuda el FeNA ni la osmolaridad. ¿Okay? Por eso no voy a hacer hincapié en esto y tampoco Harrison lo hace hincapié en esa parte. Ahora, cuando yo puedo calcular un FeNA, puedo calcular la osmolaridad urinaria, puedo calcular la densidad, pero no son los únicos. Por ejemplo, en un paciente que esté en medicina interna con creatinina de 1,2, al día siguiente 1,5, al día siguiente 1,8, luego 2, el boom se va incrementando. Yo, para mejorar la función renal, sobre todo los síntomas, porque el riñón no está comenzando a entrar en falla renal oligúrica porque no hay diuresis y los líquidos se están reteniendo en el cuerpo, y ese líquido, en la retención del líquido, afecta al corazón y al pulmón, y en el pulmón el paciente va a manifestar por insuficiencia respiratoria y en el corazón por hipertensión arterial. Lo que tengo que hacer es sacar ese volumen. Para sacar ese volumen necesito o destapar esos túbulos, necesito usar diuréticos, ¿no? La furosemida. Esta furosemida, cuando yo indico en falla renal, va a hacer que mejore la sintomatología. ¿Ok? Pero si yo estoy usando furosemida y el mecanismo de acción es eliminar sodio y otros electrolitos y por lo tanto también jalar agua, eliminar agua por ósmosis, entonces mi FeNA no va a ser tan confiable. ¿Ok? Entonces se han creado otros índices de función renal para que un paciente con lesión renal aguda y que esté usando diuréticos podamos usar estos. ¿Ok? Y eso es pregunta de examen. Tenemos el FeUria, el Fe-litio y el Fe-ácido úrico. La fracción de eyección de urea, cuando esté más al 75 o al 65%, nos hablan de necrosis tubular aguda. Y por debajo del 35% es una enfermedad prerrenal. ¿Ok? Estos valores, tomar apuntes. Cuando la fracción de litio es menos del 15%, es lesión prerrenal y más del 26% necrosis tubular aguda. Lo mismo pasa con el ácido úrico. Menos de 12 prerrenal y más de 20% altamente sugestivos de necrosis tubular aguda. Entonces, en un paciente que tiene con azoados altos, le voy a solicitar una ecografía del riñón. ¿Para qué? Primero, para ver si es crónico o es agudo. Si es crónico, pues me dirán que es un riñón pequeño,
que tiene una pérdida de la relación córtico-medular y probablemente me encuentre esto, una hidroureteronefrosis, que me esté diciendo que exista obstrucción en la parte posrenal, ¿no? Por eso es importante. Y al final se puede llegar a la biopsia renal cuando la causa no la tenemos clara. Por ejemplo, ustedes ven acá un riñón haciéndose una biopsia. Entonces, en el libro de Harrison nos muestran nuevos biomarcadores de lesión renal aguda. Esto es muy importante y por lo menos los tienen que conocer de dónde vienen y por qué es importante saberlos. Por ejemplo, en la lesión renal aguda tenemos la molécula 1 de adhesión renal. Esta es una proteína transmembranal tipo 1 expresada en el túbulo contorneado proximal. Esto es independientemente que no tiene interacción con fármacos o con el alimento, porque ustedes recuerden, la creatinina tiene muchos falsos positivos por medicamentos, por el catabolismo, el anabolismo, por el consumo de proteínas, tiene muchos falsos positivos, ¿no? Mientras que se están buscando nuevos biomarcadores para ver si realmente el paciente tiene lesión renal aguda, ¿no? Y hacer algún tratamiento. Luego, algo que ya está en los laboratorios es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, el N-gal. ¿Ok? Esta se detecta en plasma y un término por lo menos a las 2 horas, si existe lesión renal aguda, se comienza a elevar. ¿Ok? Y estos dos biomarcadores tienen muchos, o sea, disminuye sus falsos positivos porque son expresadas, por ejemplo, la molécula 1 de lesión renal aguda solo en el riñón. Pero mientras estas se pueden identificar en neutrófilos y en el riñón también. Pero ambas están en el túbulo contorneado proximal, que son ahí. Porque recordemos que habíamos dicho que el lugar más activo, metabólicamente hablando, es el túbulo contorneado proximal. Luego tenemos la interleucina 18, que es una citocina proinflamatoria que puede mediar la lesión renal por isquemia proximal, y la proteína de unión al ácido graso de tipo L. 1, 2, 3, 4. Resumen. Ahora, un paciente que llega con lesión renal aguda tiene complicaciones. Se puede morir. ¿Por qué? Porque hace uremia cuando hay más de 100 miligramos por 100 ml y hay alteración mental, complicaciones hemorrágicas. La hipervolemia se manifiesta por edema pulmonar no cardiogénico, hipovolemia, hiponatremia, que puede llevar a anomalías neurológicas y convulsiones, hiperpotasemia y acidosis. Esto sabemos que el riñón elimina el potasio, genera bicarbonato y cuando se lesiona hay acidosis e hiperpotasemia. Lo mismo con la hiperfosfatemia y hipocalcemia. Hay hemorragias. ¿Por qué existe hemorragia en una lesión renal aguda? Porque existen los factores antitrombóticos, se comienzan a consumir y lesionarse. Infecciones, lo mismo por el mismo mecanismo, complicaciones cardíacas y desnutrición. ¿Y el tratamiento? Pues el tratamiento depende de la causa, ¿no? Depende de la causa. Si tiene diarrea, pues le tratas la diarrea. Si usas nefrotóxicos aminoglucósidos, pues retiras, ¿no? Usas vancomicina y los niveles de vancomicina están muy altos y no lo pides niveles de vancomicina, pues tendrás que regular. ¿Ok? Y en las lesiones específicas, ¿no? En la rabdomiólisis, hacer diuresis alcalina, aunque no tiene buen nivel de evidencia, pero sí ayuda. La sobrecarga volumen, pues no daré líquidos, ¿no? Restringiré sodio, usaré diuréticos o mecanismos de ultrafiltración. Hiponatremia, pues restringiré el sodio, voy a comenzar a restringir agua libre. Hiperpotasemia, el manejo de hiperpotasemia. Acidosis metabólica, el manejo de acidosis metabólica. Hiperfosfatemia, lo mismo. Con la hipocalcemia, lo mismo. La hipermagnesemia, lo mismo. Hiperuricemia. Acá el tratamiento es tratar el síndrome de lisis tumoral o evitar el síndrome de lisis tumoral. Ojo con eso. Con la nutrición, en los pacientes con falla renal aguda, en las kilocalorías va desde 20 a 30 kilocalorías. ¿Ok?
¿ok? Para evitar un balance negativo de nitrógeno. Y siempre dosificar los fármacos. Y terminando con esto. ¿Cómo puedo diferenciar entre falla renal aguda y falla renal crónica? Fácil. En la falla renal aguda, tu hemoglobina va a estar normal. ¿Ok? Hemoglobina 14, 15, normal. En la falla renal crónica, tiene hemoglobina baja. 8, 7, 9 por la eritropoyetina. Primero. 2. La ecografía. La ecografía en el riñoncito agudo va a estar de tamaño normal. En la crónica va a estar disminuida y pérdida de la relación córtico-medular. 2. Y la tercera, pues el evento clínico. ¿Ok? El evento clínico nos van a decir que si pasó algo, no tiene algún factor de riesgo. Mientras que en los crónicos, pues va a tener un factor de riesgo que les lleve a la enfermedad renal crónica, ¿no? Diabetes, hipertensión, lupus, consumo crónico de AINES, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la lesión renal aguda? ¿Cuál es la clasificación fisiopatológica? Pues prerrenal, renal y posrenal. ¿Qué índices o métodos conoces para diferenciar entre prerrenal y necrosis tubular aguda? Sobre todo el FENA, menos del 1% prerrenal, más de 2% renal o necrosis tubular aguda. La osmolaridad y el índice en la densidad urinaria. ¿Okay? Luego hay otros, ¿no? Si un paciente deseamos valorar la clasificación de la falla renal, prerrenal, renal, posrenal y está con diuréticos, ¿qué otros índices podemos usar? Ya me habíamos dicho. La FE-uria, el FE-ácido úrico y el FE-litio. 3 cosas. ¿Qué tipo de falla renal aguda? Debemos alcalinizar la diuresis, la rabdomiólisis. ¿Ok? Porque lo demás está muy fácil.